Muy buenos días, feliz jueves y feliz 2026, nuevo año. Esperamos que hayan tenido un muy bonito cierre del año pasado y pues un buen inicio en este enero. Bienvenidos a un nuevo webinar con Meger, el primer webinar del año y vamos adelante con este tema tan importante. El tema de hoy que vamos a hablar es la salud de sus transformadores de potencia mediante la prueba de tangente delta. Esto es en el factor de potencia. Y nuestro panelista disertante del día de hoy va a ser Roberto Sartori. Él es el líder de segmento de transformadores de la TAM. En pantalla ustedes pueden ver cómo funciona. Es un pequeño refresh del manejo de su plataforma. A la izquierda van ustedes a ver la staff de Meger, las cámaras del staff de Meger. En la parte de abajo van a poder ustedes acceder a nuestro sitio web. En el medio la presentación y a la derecha pueden ustedes ver la pantalla, el panel de preguntas, en donde les pedimos que por favor nos envíen sus preguntas y comentarios durante la presentación y los mismos serán contestados al finalizar la presentación. Les recuerdo que pueden ajustar cada ventana de su tablero según su preferencia y que esta sesión será grabada y el día de mañana a los asistentes en vivo recibirán un correo electrónico con el link perdón, del video de la grabación del webinar y de su certificado de asistencia. Les invito también a que visiten nuestra página oficial para ver la agenda completa de webinars y de eventos http://peger.com/es/events. Con muchísimo gusto me presento el día de hoy. Yo seré su moderadora. Mi nombre es Daniela de Vacas. Yo soy gerente regional de Marketing Communications. En pantalla ustedes pueden ver mi correo electrónico y también les invito a que conecten conmigo en LinkedIn. Me encuentran como Daniela de Vacas. Con muchísimo gusto también quiero dar la bienvenida a nuestros dos panelistas. Tenemos dos panelistas el día de hoy. El uno es Julio Jiménez y el otro es Ken Petrov. Welcome, Ken. Thank you for joining us. Can you please say hi to our audience? Ken está hablando, pero no lo logramos escuchar. Julio, ¿estás por ahí? Julio también estaba aquí. Yo Ya sí, te- buenos días. Buenos días, Dani. Y muy buenos días a la audiencia. Pues bien, Ken está en mute, pero bueno, yo les aprovecho y les saludo. Gracias, Daniela, y gracias a toda la audiencia. Sonó muy bien eso. Feliz año 2026. Excelente empezar el año con un webinar en transformadores y particularmente sobre la salud desde el punto de vista de la prueba on Hertz, que va a estar de mucha utilidad. Mientras tanto, vamos a arreglar el micrófono de Ken. Vamos a seguir con nuestra presentación. El día de hoy les presento a nuestro disertante, Roberto Sartori. Roberto, muy buenos días y gracias por preparar este tema para nosotros. Sí, con mucho gusto, Dani, y saludos a todos los que nos escuchan y los que van a ver la grabación también. Mucha prosperidad en este año, mucho trabajo también y, por favor, con mucha seguridad. El tema de hoy va a hablar sobre la salud de los transformadores y ya, Dani, cuando quieras podemos comenzar. Por cuestión de tiempo, también saludar a toda la gente que nos está siguiendo, Dani, más de 200 personas, más de 700 inscritos, así que vamos a hacer una muy buena actuación para ellos. Así es. Nada más recordarles a nuestra audiencia que si es que en algún momento dejan de escuchar o de ver el webinar, por favor le den refrescar a toda su página web y allí van a poder volver a conectar. Y ya saben, sus preguntas en la sección de preguntas. Así que adelante, por favor, Roberto. Claro que sí. Bien, vamos rápido entonces. ¿Me avisas, Daniela, si se escucha bien la voz, sale bien la imagen, todo perfecto, ¿no? Sí, todo perfecto.
Muy bien, muy bien. Bueno, vamos rápido entonces. Bueno, cuando hablamos de la salud del transformador, hay muchos factores obviamente que afectan esa salud, hay muchas formas de medir la salud, pero hoy vamos a hablar básicamente del punto de vista del aislamiento o la aislación, como decimos un poco más en Argentina, de donde estoy transmitiendo ahora. Eh, yo digo que la aislación o el aislamiento del transformador y todo activo eléctrico, pero sobre todo el transformador, es quizás lo que no falla tan seguido, no hay tantos problemas en los transformadores como puede ser por ahí en los bushings o las partes mecánicas del conmutador ojo-carga, otras partes que están más expuestas, ¿no? Pero cuando realmente falla la aislación es muy problemático y diría catastrófico. Entonces, lo comparo un poco con lo que es la presión en los neumáticos de un auto. Es raro que se explote un neumático cuando vamos en la ruta, pero si pasa es catastrófico y cada vez que hacemos un viaje largo, chequeamos los neumáticos, cuando vamos de vacaciones, queremos ver que esté todo bien. Y así lo mismo cuando tenemos un transformador, tenemos la posibilidad de analizarlo, tenemos que cuidar mucho la aislación, igual que otros aspectos del transformador, obviamente, pero es uno de los más importantes. ¿Qué nos dicen las normas como el nuevo Technical Brochure de SIGRE? Y fíjense que esto es una exposición histórica de la salud, donde gran parte de su vida no tenemos problemas, obviamente, pero cuando hay una falla potencial y catastrófica, sobre todo en la parte de la pérdida de aislación, tenemos indicios. Algunos indicios van a ir apareciendo y son de los cuales nos tenemos que atar lo más posible para tratar de encontrar esos cambios, porque después el tiempo que corre entre esos primeros indicios hasta la falla realmente es muy corto. Así que todas las oportunidades que tengamos de hacer pruebas, hagámoslas, aunque todas las pruebas nos den resultados buenos. La norma neta, porque hay una pregunta muy recurrente de nuestro público que es, ¿cada cuánto tengo que retestear tangente delta o factor de potencia? Lo más que se pueda. La norma neta nos da un índice ponderando, bueno, la disponibilidad que requerimos de ese transformador y la condición que tiene. Se podría decir que debería hacerse cada 2 o 3 años, ¿no? Pero obviamente a medida que más se requiere ese transformador que tiene que estar siempre disponible y si su condición es sospechosa, tenemos que repetir las pruebas mucho más seguro, más seguido. Bien. Daniela. Sí. Ah, perdón, se había perdido la voz por un momento. No, no, no. Ok. Cualquier cosa, si hay un problema de delay, me mandas un mensaje por WhatsApp y lo veo enseguida. Hace unos instantes tuvimos una interesante charla dentro de LinkedIn con Luciano Enciso de Denora, que le mando un gran saludo, sobre los equipos antiguos, si eran realmente más robustos o no. Realmente los transformadores que han sobrevivido posiblemente no es que sean mucho más robustos o sobredimensionados, sino que tenían una vida bastante más tranquila, donde la fuente eran fuentes rotativas, eran las centrales hidroeléctricas o los generadores a combustión rotativos, donde no había grandes cargas de armónicos y demás, y también los consumos eran bastante lineales, solamente luces incandescentes, máquinas rotantes, entonces quizá no había grandes sobrecargas ni cargas no lineales. En esa época, medir con un megómetro quizás era lo más normal, era suficiente, y de hecho todavía los megómetros siguen siendo la primera herramienta y tenemos megómetros muy avanzados que pueden hacer diagnósticos en transformadores y en todo tipo de objetos, pero últimamente las condiciones han cambiado. Hoy por hoy los transformadores son máquinas más inteligentes, también están más cuidados en los que son materiales, no tenemos materiales en exceso, están más limitados para sobreexigencias. En este caso, por ejemplo, es un transformador que está en un parque eólico, no se ve el resto de la foto, pero hay un parque eólico al lado, o sea, están realmente asociados a cargas no lineales. Si bien pueden recibir cargas desde fuentes convencionales, rotativas, pero también se da que los consumos, ya las industrias tienen, por ejemplo, mucho variador de velocidad, mucha electrónica, entonces están expuestos a estas cargas no lineales, a consumos armónicos, los mismos consumidores que ahora generan generación distribuida, complican un poco la vida del transformador.
Ni hablar de los consumos masivos que tenemos ahora en los transformadores. Hablamos de lo que son la movilidad eléctrica, donde el consumo ha aumentado muchísimo a nivel mundial. Hoy por hoy tenemos más de, o casi 200 terawatts hora en lo que es movilidad eléctrica, y va a seguir creciendo. Pero algo que queremos destacar mucho también y que tenemos que cuidar sobremanera son la alimentación de los data centers, que es el nuevo jugador, el nuevo consumidor que ha llegado al mercado. Hoy por hoy les cuento, estamos entre 400 y 500 terawatts hora a nivel mundial, que es más o menos el 2% del consumo. Es increíble lo que han aumentado los consumos. La presencia de estos sistemas que soportan inteligencia artificial y otros servicios de Internet. Entonces tenemos que darle un alto cuidado, porque esto no tiene que parar, obviamente, y esto está basado también en el transformador. Obviamente tenemos que cuidar la vida del transformador para cuidar todo nuestro sistema de vida eléctrica, ni hablar de hospitales y aires acondicionados, que hoy por hoy son imprescindibles a la vida. Y también la alimentación del transformador se ha visto obviamente afectada por estos sistemas de energía fotovoltaicas y eólicas, y el nuevo jugador, que son las BESS, las baterías de gestión de mantenimiento en parques renovables, que también aportan sus cargas, pero como son a través de conversores, muchas veces pueden estar cargados de armónicos de alta frecuencia. Así que hoy por hoy al transformador, aparte de la prueba del megado, necesitamos hacerle más pruebas, y la prueba más adecuada, la prueba de tangente delta, que vamos a hablar el día de hoy. Obviamente tenemos otros sistemas de prueba para complementar, como la de espectroscopía eléctrica, que además de encontrar los problemas, nos va a decir en dónde están, si están dentro de lo que es la contaminación del aceite o la humedad del transformador. También complementan equipos para pruebas de relación y resistencia en los bobinados, otros sistemas que hacen barrido de frecuencia para detectar problemas electromecánicos, los equipos de pruebas de aceite, ya sea humedad por Carl Fisher, rigidez dialéctica de aceite, tangente delta de aceite, los gases de falla también, que son monitoreados. En esto contamos con monitores inteligentes que avisan en forma online cualquier problema, que aparezcan gases de falla. También la medición de descargas parciales. Hoy por hoy se ha puesto cada vez más de moda la prueba, y es necesario hacer tanto en forma online como offline las pruebas de descargas parciales. Y los software también, que hacen gestión de activos y mantenimiento y seguimiento de tendencias. Esto es lo que nosotros en Megger llamamos la visión 360, donde un solo equipo no nos da toda la información. Entonces, cuando más equipos agreguemos, mucho mejor. Ahora vamos a lo que nos piden las normas o nos sugieren también los documentos y papers. Nosotros nos basamos muchos en los Technical Brochure SIGRE, hasta hace poco, en el 445 de 2011, donde se recomienda qué tipo de ensayos hay que hacer para cada tipo o para cada parte del transformador y determinar su estado. La condición de aislamiento, la condición de vida útil del transformador y de sus componentes. Les cuento todo, ya muchos deben saber, el año pasado surgió un nuevo Technical Brochure, 962, donde es muy similar al anterior, inclusive se hace un poco más de énfasis en lo que son los seguimientos de gases de falla, pero lo que es la prueba de aislamiento se sigue prácticamente igual. Inclusive se sigue recomendando el megómetro para lo que es el aislamiento del devanado y del bushing y del circuito magnético, o sea, entre los bobinas. Y la prueba de tangente delta o capacitancia y tangente delta y factor de potencia, que se hace todo junto, como prueba integral, donde inclusive a raíz de que estamos viendo capacitancia, estamos indirectamente analizando la geometría de los devanados y la integridad del circuito magnético. Entonces, hoy por hoy, esta prueba abarca 4 de los 6 aspectos que quiere tratar la norma. Vamos a analizar qué es lo que pasa internamente dentro de una resistencia de aislación. Tenemos distintos componentes, esto lo hemos dicho en otros webinars, pero es bueno repasarlo porque ahora vemos el aspecto desde la prueba con el factor de potencia o tangente delta. Antes lo veíamos desde el punto de vista del megómetro, pero aplica muy similar. Tenemos corrientes resistivas que van a circular ahí donde está esa grieta, esa contaminación, esa delaminación. Se va a establecer un camino por el cual va a discurrir
esa corriente que es netamente resistiva. O sea que está en fase con la tensión. Lo que es importante destacar aquí con este tipo de cargas es que es muy dependiente de la temperatura. Entonces, a mayor temperatura voy a tener mayor corriente resistiva. Acuérdense de esto porque va a ser un común denominador en toda esta presentación. A mayor temperatura se agrava el problema y se incrementa la corriente resistiva. La otra corriente que vamos a encontrar, el otro fenómeno, es la corriente capacitiva, que es una carga que se va a tomar el aislamiento. A medida que yo aplico tensión, un campo eléctrico, va a polarizarse, va a cargarse con cargas internas, positivas y negativas, y se van a descargar también. Este fenómeno es bastante rápido y no es tan dependiente de la temperatura como si lo es la corriente resistiva. O sea, depende de la temperatura, pero no en gran medida. Y la otra sí es la corriente de polarización, para finalizar, que son los dipolos, que yo los represento acá como si fueran esos imancitos, esas especie de, digamos, de una brújula amarrada a un resorte, que expuestos a un campo eléctrico se van a tratar de ordenar. Y al torsionarse adquieren cierta energía, absorben cierta energía que después la van a entregar cuando desaparezca el campo eléctrico, entonces va a haber también una corriente de relajación. Estas tres componentes entonces son los principales. Podemos representar esa corriente de polarización como esta batería que absorbe energía y después la va a volver a entregar en forma lenta, el capacitor que lo va a hacer en forma mucho más rápida, y la resistencia que eso sí no nos va a devolver nada, va a ser un consumo constante y en un solo sentido. Al cabo de un tiempo, tanto la corriente de polarización como la capacitiva se van a saturar cuando hacemos la prueba con un equipo de corriente continua como el megómetro. Entonces, finalmente va a quedar solamente la corriente resistiva. Este fenómeno, que es gradual, en cuanto se saturan las capacitancias y las polarizaciones, al final va a mantenerse en forma lineal. O sea, empieza como una curva muy empinada y después se hace plano cuando básicamente la única corriente que tengo es la corriente resistiva. Y ahí es donde el megómetro toma al minuto una foto, digamos, puntual de lo que está pasando. Esto se aprovecha también para tomar lo que se llama el índice de polarización, que es la relación entre la resistencia a 1 minuto y a 10 minutos, y me da una pendiente. Como la corriente resistiva se incrementa con la temperatura, estas mediciones puntuales van a cambiar, pero la pendiente no va a cambiar con la temperatura, o va a cambiar muy poco, por lo cual es un índice muy apropiado para hacer pruebas de mantenimiento predictivo, porque en cierto modo es independiente de la temperatura, y aplica sobre todo para los aislamientos sólidos, donde vemos esos dipolos como amarrados, digamos, al aislamiento. Sin embargo, cuando hablamos de transformadores, sobre todo transformadores con el sistema de aislamiento en líquidos aislantes, no hablamos de aceite porque ese líquido puede ser tanto un aceite mineral como puede ser un éster vegetal, o cualquier tipo de líquido aislante que se pueda llegar a trabajar. En este caso, las moléculas nadan libremente y no adquieren esa energía de polarización. Se polarizan, pero no hay una energía involucrada, por lo cual ya la prueba que nosotros hacíamos, la prueba de diagnóstico que hacíamos con el índice de polarización, no aplica en gran medida en los transformadores aislados en aceite. Aplica, si es cierto, podemos encontrar problemas, sobre todo problemas groseros, problemas importantes de pérdida de aislación, pero no va a aplicar ya el índice de polarización, al menos no en el sistema aislante, en la parte que tiene el líquido, ya sea aceite o cualquier otro tipo de líquido. Entonces, aquí es donde empieza a jugar la nueva tecnología, ya no está nueva, tiene más de 50 años, pero que es la prueba de tangente delta, factor de potencia de aislación o factor de disipación, como quieran llamarlo. Se lo denomina muchas veces TD/FP para evitar confusiones, y aclararlo, no es que hay una división acá, sino que es, digamos, acá se dice que es equivalente. O sea, cuando hablamos de la prueba de tangente delta, factor de potencia, es que estamos hablando exactamente de lo mismo, son equivalentes.
Fíjense que acá el componente resistivo es muy pequeño, casi despreciable, comparado con el componente capacitivo, que es el principal, donde tenemos una carga de corriente alterna, una fuente de corriente alterna. Casi toda la corriente va a ser capacitiva. Es mínimo, es prácticamente como una hormiga en un elefante, lo que vamos a ver acá si comparamos ambos componentes. Y vamos a ver, obviamente, como tenemos una capacitancia, típicamente, si este es un aislamiento ideal, va a haber un desfasaje de tensión y corriente de 90 grados. Pero, como nada es ideal en este mundo, la variable del componente resistivo va a haber una influencia que se va a ver como un pequeño desfasaje, ¿sí? Un pequeño desfasaje sobre esos 90 grados. Ese desfasaje, o sea, ese componente resistivo realmente es tan, pero tan pequeño, tan insignificante, que ya no lo medimos como con el megómetro, como una corriente de fuga, sino que lo medimos como un ángulo, una relación entre el componente resistivo y capacitivo. Y es realmente tan pequeño ese ángulo que para tener algo asimilable obtenemos una tangente de ese ángulo, la tangente delta de ese ángulo. Y aún así es tan pequeño que el valor se multiplica por 100 para tener algo manejable, y aún así el valor que se obtiene es muy bajo, del orden de 0,3-0,5%. O sea que es realmente muy pequeño, típicamente el valor de tangente delta es muy pequeño. También tiene dos sentidos matemáticos. Uno es, propiamente dicho, lo que es el coseno phi, o factor de potencia, como dijimos antes, donde el componente es el resistivo sobre la corriente total, o la tangente delta, donde es la componente resistiva sobre la capacitiva. ¿Por qué decimos que son equivalentes? Porque al final de cuentas, como el componente resistivo es tan pequeño, cuando hacemos comparaciones, vamos a ver que los resultados que se obtienen en estas divisiones son prácticamente iguales. O sea, una tangente delta que me dé del orden de 0,3% va a ser prácticamente igual a un factor de potencia de 0,3%. Bueno, después hacemos la conexión, multiplicamos por 100 para tener un valor manejable. La conexión es muy parecida a la del megómetro, y los valores recomendados típicamente es menor a 0,5% cuando hablamos de transformadores nuevos. La influencia del voltaje, a medida que aumentamos el voltaje, también van a aumentar las corrientes, obviamente, en forma proporcional, tanto la capacitiva como la resistiva. Ahora bien, la temperatura, como dijimos, afecta mucho y va a hacer que haya un aumento desmedido del factor de resistencia cuando aumenta la temperatura. Y eso es lo que me va a modificar también el valor de tangente delta. Otro factor también es el de dependencia de tensión cuando tenemos presencia de cargas parciales, ya que al aumentar la tensión no va a haber un aumento progresivo y lineal de la resistencia, sino que voy a tener otros factores que me afectan, como las fugas por efecto corona, descargas parciales y demás, que eso se van a manifestar solamente en presencia de alta tensión. Entonces, algo que nosotros medíamos quizás en laboratorio, podemos medir tangente delta con 50 volts si queremos en un taller donde no hay interferencias, pero cuando empezamos a aplicar un voltaje mayor, se empiezan a manifestar estos fenómenos que nosotros realmente podemos medir con el equipo de Delta 4000 de Megger, ya que tiene el factor de dependencia de voltaje, que es una patente propia, donde me va a avisar que hay alguna dependencia del voltaje y me va a sugerir hacer la prueba de TIPAP, que la prueba de TIPAP es ir elevando el voltaje a medida que se eleva el voltaje. Si encuentro discrepancias en los valores de tangente delta, significa que hay algo raro ahí, como pueden ser descargas parciales. Eso me lo da automáticamente el Delta 4000 y me avisa, mira que hay dependencia de tensión. Bien, vamos a ir a la parte un poquito más práctica de la prueba. Acá vemos un transformador pequeño de distribución. Es importante hacer este lazo en la parte de los bobinados de alta y también en los bobinados de baja, para que cuando hacemos la prueba, al igual que cuando hacemos con el megómetro, veamos el conjunto de los 3 bobinados de alta, por ejemplo, y los 3 de baja, como un solo cuerpo eléctrico. Y vemos después si hay fugas entre alta y baja, y también entre alta y tierra y baja y tierra. Ok, hay mucha confusión por ahí, muchas preguntas, o gente que le tiene como
no sé si miedo, pero respeto a hacer una prueba que consideran que es compleja, pero vamos a demostrar que esto es muy simple, sobre todo con los equipos automatizados como el Megger, el Delta 4000, y cómo opera internamente. Tiene su fuente de alterna, tiene su instrumento de medición, que representamos como un amperímetro, y una conexión a tierra. Y consideramos que los dos cuerpos eléctricos de los dos bobinados son dos placas paralelas, porque acá tenemos que mentalizar que ya no estamos viendo resistencia, estamos viendo prácticamente capacitancias. Vamos a orientarnos mentalmente que vamos a medir capacitancias. Nos olvidamos del tema de los megohms, de la resistencia en sí, sino que nos enfocamos en medir capacitancias. De hecho, se le llama, cuando se hace la prueba, a la capacitancia entre ambas bobinados, por ejemplo, CHL, que es la capacitancia entre high y low, o sea, entre alta y baja. Bien, conectamos la fuente, conectamos el amperímetro y ya obtenemos el valor de capacitancia entre ambos cuerpos eléctricos, que es el CHL. Ese es el famoso modo UST, o sea, Ungrounded Specimen Test, o sea, el testeo de un espécimen no puesto a tierra o no considerado a la tierra. Ahora vamos a ver de qué se trata, por qué decimos ungrounded. Obviamente acá no hay ninguna conexión a tierra. Esta prueba la podemos hacer directamente en el espacio, flotando en el aire, la podemos hacer perfectamente porque no precisamos ninguna conexión a tierra. Sin embargo, cuando probamos el transformador incubado, hay un cuerpo metálico y típicamente está puesto a tierra. Entonces, realmente el transformador está a tierra, pero el término UST significa que la medición, el lazo, el circuito de medición está cerrado y no pasa la corriente por tierra y después no pasa por el transformador, sino que hay un retorno en otro punto. Así que cualquier corriente por tierra no es medida en este caso en el método UST. Ahora, el método GST, que es Grounded Specimen Test, lo que estoy haciendo es enviar la medición de tierra, o sea, todo lo que se genera, las corrientes que se generan en la cuba, las voy a mandar al amperímetro y voy a tener otro valor, que es, en este caso, la capacitancia entre alta y tierra. Por eso, en modo GST estamos obteniendo las dos lecturas en paralelo. Así que yo estoy aplicando por alta y estoy probando cómo se comporta, cuál es la condición de aislamiento del bobinado de alta respecto al de baja y a la cuba, en una sola prueba. Tengo los dos valores. Un dato interesante que me da el valor de este bobinado, pero sin embargo, si yo quiero obtener solamente el valor de capacitancia o de condición de aislamiento entre alta y tierra, es decir, el CHG, necesito eliminar este bobinado, o sea, la influencia de esta capacitancia, la necesito eliminar al bobinado de baja para que me dé solamente CHG y despejar CHL, que no me interesa más, porque si no tengo un valor que me está afectando. Entonces lo que se hace es se desconecta, internamente yo no tengo que hacer nada, solamente lo hace el equipo, desconecta esa medición del amperímetro y lo manda a un terminal de guarda interno. Entonces cualquier corriente que circule en este bobinado va a ser ignorada. Y así despejo y obtengo el valor de CHG. Bueno, después invierto la alimentación, ahora alimento por baja y obtengo también los mismos valores, o sea, CHL, en este caso. También voy a aplicar el método GST para obtener ambos valores en paralelo. Y si quiero obtener solamente CLG, o sea, la capacitancia entre el bobinado de baja y tierra, voy a usar el método GST con guarda, donde desconecto y mando a guarda las mediciones que tiene el bobinado de alta. Eso lo hace, no se preocupen, lo hace el equipo automáticamente. Esto es solamente para que conozcan cómo trabaja internamente el equipo, pero la prueba la va a hacer conectando directamente el terminal negro, que es el de alta tensión. Es un terminal negro, no es rojo, sino que es negro. Y el rojo es el que toma la medición del otro lado del extremo del transformador y obviamente la conexión a tierra. Solamente hago esta única conexión y disparo la prueba y obtengo los valores, como dijimos antes, GST, GST con guarda y UST. La denominación que está después es por donde mide el canal. O sea, acá está midiendo por tierra, acá está midiendo por R, que es el canal red, o B, si utiliza el canal blue, azul,
que se utiliza básicamente para la prueba en transformadores con terciario. Así que no me tengo que preocupar por RB, nada, o GND, que significa, o acá, cuando dice la R también es el canal red. Pero no nos preocupemos, no nos confundamos en vano. La medición básicamente es UST, GST y GST con guarda, para entenderlo en forma simple. Y tengo todos los datos, voy a medir del lado de primario o de alta primero, después sí tengo que hacer algo a mano, que es invertir los cables de prueba, y voy a tener de vuelta los resultados. Con el despeje ahora sí que tengo la medición LG, que antes no la tenía. Los otros datos deberían coincidir, porque son similares, con la única discrepancia que quizás cuando voy a baja, alimentar por el lado de abajo, tengo que bajar la tensión en caso que el transformador sea pequeño, porque nunca debo exceder la tensión nominal de ese bobinado. Y como ejercicio práctico, para ver qué tan baja es la corriente que yo digo que es muy pequeña, la corriente resistiva, como ejercicio mental o matemático, vamos a ver cuánto sería la corriente en el caso de un transformador que esté en el límite, por ejemplo, de 0,5%, el factor de potencia va a ser 0,005. Acá la corriente vemos que está en 9,42 miliamperes, redondeamos en 10 miliamperes y sacamos la cuenta de cuánto sería la corriente resistiva. Conociendo la definición de factor de potencia, despejamos la IR y reemplazamos por los términos del factor de potencia y la corriente estimada o medida, obtenemos que la corriente resistiva realmente es cierto, es súper baja, es 0,05 miliamperes, que esto, para tener en consideración, serían más o menos, serían 50 microamperes, que es una corriente muy baja. Les cuento que un LED, por ejemplo, esos LED chiquititos electrónicos, los LED verdes que tenemos a veces en el laboratorio, se enciende con 300 microamperes, o sea, ni siquiera estaría pestañeando ese pobre LED. Ahora bien, si es un transformador del orden de 220 kV, cuando yo tenga este factor de potencia de 0,5%, va a crecer linealmente la tensión y va a crecer linealmente la corriente de fuga, o corriente, mejor dicho, de resistiva. No hablemos de corriente de fuga porque es otro término, pero a veces se confunde. Pero la corriente resistiva pura está en el orden de 1.1 miliamperes. Es una corriente baja todavía y es la que realmente me va a producir la disipación, efectos térmicos, el calentamiento, y que hay que observar detenidamente porque esto después puede ser el camino que me va a crear un problema futuro. Bien, ¿qué nos dicen de vuelta a técnica Agrosul de Sigre para las pruebas en el transformador? Y acá tenemos que agradecer a la gente de Fojama, la fábrica de transformadores de Argentina. Espero que estén atendiendo esta presentación. Bueno, nos dice que para lo que es la prueba en sí de los bobinados contra tierra y entre sí, del orden del 0,5% debe ser lo normal, como ya dijimos, y cuestionable cuando es igual o mayor a 1. También esta norma, o este técnica Agrosul, nos habla de las pruebas a distintas frecuencias. Y acá nos da un índice de lo que sería, por ejemplo, la prueba clásica, que hacemos a frecuencia de línea, 50 o 60 Hz según el país, y también hay una sugerencia a probar a menor frecuencia, porque se detecta en bushings, sobre todo en bushings, que a menores frecuencias hay un comportamiento donde se incrementa o se hace más evidente cualquier tipo de problema, sobre todo problemas de humedad y contaminación. Entonces se recomienda, se sugiere hacer pruebas a 15 Hz. En Megger, también como somos especialistas en lo que son barridos de frecuencia, espectroscopía dieléctrica, sobre todo de los desarrollos que ha hecho Peter Guarelius, Max Olen, Diego Robalino, nuestros doctores en Megger, se analizaron los comportamientos entre 50 y, bueno, desde las altas frecuencias hasta llegar hasta 1 Hz. ¿Por qué? Porque nuestros equipos permiten hacer este barrido, más allá de los 15 Hz que ponía la norma como sugerencia o límite. En Megger podemos hacer mucho más, y entonces nuestra fuente, nuestro equipo tangente delta, como prueba hasta 1 Hz, encontramos que a 1 Hz se amplifican mucho más todavía los fenómenos. Fíjense lo que son en 15 Hz, por esta parte, y fíjense lo que pasa a 1 Hz. Entonces, realmente empezamos a investigar mucho más y empezamos a proponer
una tabla realmente de lo que está pasando a 1 Hz y a 1 Hz corregido 20 grados, donde se hace mucho más evidente a 1 Hz, mucho más evidente que a 15. A 1 Hz realmente se encuentran muchos problemas que obviamente a 50 Hz no se alcanzan a ver. Somos ciegos en estas frecuencias muchas veces. A veces tenemos un resultado bueno y no hay que darlo por bueno hasta no corroborar a 1 Hz. Entonces esta tabla se incorporó en nuestro equipo de tangente delta, el Delta 4000, la prueba 1 Hz, que ya hacíamos el barrido de frecuencia con esa potencialidad, y encontramos la sugerencia con un semáforo de colores inclusive de qué está pasando a 1 Hz cuando además de medir 50 medimos a 1 Hz. En el equipo también multifunción como el TRAX, que hace todas las pruebas, hace obviamente la prueba de tangente delta, pero resume muchas pruebas de lo que se hace en las subestaciones. También se incorpora la prueba 1 Hz, también se hace la corrección a 20 grados y también se hacen estos barridos que se ven en forma gráfica y también se ve este semáforo de colores sugerido por nuestro personal, por nuestros ingenieros. Y la novedad viene un poco ahora que el nuevo Technical Brochure de SIGREL 962 del año pasado, fíjense que incorpora también la sugerencia de 1 Hz. Así que nos hace muy feliz estar alineados, que estemos alineados y que nuestros equipos sean los primeros que hacen la prueba 1 Hz y también que hacen el diagnóstico 1 Hz. Así que en eso estamos perfectamente alineados. Si ustedes ven estos sistemas modernos, van a encontrar la posibilidad de hacer un diagnóstico muchísimo más avanzado, más completo que lo que se hacían antes con los 50 Hz. También para bushings, tenemos la recomendación ahora del Technical Brochure para hacer las pruebas a 1 Hz. Ya no solo a 15, sino hacerlo a 1 Hz. Por eso sugerimos fuertemente que si van a trabajar en investigaciones, lo hagan en pruebas con alta precisión, lo hagan haciendo la prueba hasta 1 Hz. No se detengan en los 50 Hz ni en los 15 Hz, sino que con un tiempito más, como vamos a ver en un video, que son 2 o 3 minutos, ya llegamos a hacer la prueba hasta 1 Hz y obtenemos información súper valiosa. Y si alguno pregunta qué son estas siglas, RIP o IP, son los distintos tipos de tecnologías que tienen los bushings, ya sea los impregnados en resina, los más modernos, los impregnados en aceite, y los RBP que también son impregnados en resina, pero de una tecnología un poco más antigua. Bueno, vamos a usar el bobinado que nos prestó la foto la gente de Fojama. Vamos a incubar ese bobinado, vamos a llenarlo de aceite. Esto debería estar todo seco, con las cubas, con los hornos de secado y monitoreado con un sistema como el IDAX Monitoring, que puede asegurar que realmente el proceso de secado se hizo perfecto. Pero siempre hay una humedad remanente, obviamente, y que inclusive va a ir creciendo a medida que pasa el tiempo. Se dice que es normal que haya un crecimiento de 0,1% a medida que pasa por cada año, porque, bueno, siempre puede haber problemas en las juntas, puede haber maniobras de inspección y sobre todo puede haber la degradación propia de la celulosa, el papel craft y de la madera que es incorporada por un proceso biológico normal de degradación y acelerado por la temperatura y la humedad y las condiciones de trabajo, va a hacer que esa humedad vaya incrementándose año a año. Es normal y ahí en cierto modo está la vida del transformador, porque no podemos llegar a cierto límite que sea catastrófico de humedad. También acá vemos que la humedad está retenida principalmente en la parte celulósica, que es la higroscópica. Y en la parte del aceite encontramos muy poca humedad. De hecho, cuando se sacan muestras de humedad en el aceite, hay que hacer una tabla, usar una tabla que me remite en forma empírica a los valores que teóricamente debería tener la celulosa. Pero estamos midiendo solamente la humedad del aceite y no la principal, que es la que está en la celulosa. Bueno, esto se hace todavía con sistemas como Carl Fisher, también se puede deducir un poco en base a la prueba de rigidez eléctrica y tangente delta del aceite, pero además en Megger tenemos los equipos de espectroscopía eléctrica que me dicen exactamente, por un sistema de frecuencias, de barridos de frecuencias en tangente delta, me dice exactamente cuánta humedad tengo en el papel y cuánta contaminación tengo en el aceite. Eso es lo hemos visto en otros webinars, lo podemos volver a repetir, pero
de momento nos quedamos con esta imagen de la prueba de tangente delta que me va a decir el estado de aislación que tiene el transformador en general, sin entrar en detalle de en qué parte está. Pero sí me da información muy valiosa de cuál es el estado actual, la condición de aislamiento. Afectado obviamente por la humedad en el aceite y la contaminación. A modo de también ejercicio mental, vemos que en los límites, donde tenemos máximos 20 partes por millón de aceite y la celulosa al 3%, que es ya un límite muy húmedo, fíjense que cuando multiplicamos por la cantidad de litros que tiene un transformador grande, obtenemos la cantidad de agua que podría haber en ese líquido aislante. Y si lo hacemos para la celulosa, que tiene más o menos 10 toneladas, un transformador grande de alta tensión y alta potencia, tenemos hasta 300 litros de agua. Fíjense la diferencia, tenemos 300 veces más agua en lo que es la parte celulósica que es en el aceite. Bien, eso para que sepan la importancia de esa humedad que está retenida ahí y cómo afecta también a la vida útil del transformador. Estas tablas que nos presentan las normas, la IEEE, nos indican de que a medida que aumenta la humedad, envejece catastróficamente, se acelera el envejecimiento. Esto es bastante preocupante y hasta da un poco de miedo verlo, porque estamos viendo que en esta otra tabla, por ejemplo, un transformador con una humedad de 1%, sometido a una temperatura de 90 grados, obviamente en forma constante, podría llegar a terminar su vida en tan solo 12 años. Increíble. Y aumentando la humedad al 3%, que es un límite realmente severo, se reduciría solamente a 2 años, obviamente trabajando siempre a esa temperatura. Es realmente preocupante. Obviamente no esperamos que el transformador tenga esta humedad ni que esté todo el tiempo trabajando a esa temperatura. Pero es la importancia de dar seguimiento a la temperatura y a la humedad del transformador, ya que, como ustedes conocen intuitivamente, un papel mojado se va a romper, va a perder características de resistencia física inclusive, no solamente dieléctricas, sino físicas, y la oxidación y el paso del tiempo y la temperatura también hace que ese papel pierda sus propiedades y tenga su grado de polimerización cambie y se degrade, que es una de las cosas que se estudia también en el transformador para ver qué tan polimerizado está este papel. Así que a cuidar la humedad, a cuidar la temperatura y a medirlo con los equipos adecuados. Un fenómeno que vemos a medida que aumenta la temperatura es una migración de esa humedad desde la parte celulósica hacia el aceite. El aceite se vuelve menos viscoso, más fluido, digamos, y se torna un poco más higroscópico, y ahí la celulosa cede humedad al medio líquido. Entonces, al final del tiempo y con mucha temperatura, se va a establecer un nuevo equilibrio donde tenemos ahora un poco más de humedad en el aceite y menos en la celulosa, y esto va a crear también una pérdida muy grande del aislamiento, va a incrementar los niveles de tangente delta o factor de potencia, los va a incrementar a niveles peligrosos. Pueden llegar a ser niveles peligrosos, pero obviamente no vamos a pasar esos niveles peligrosos si hacemos un control de humedad y unas mediciones a tiempo. Aparte, tengan en cuenta, la buena noticia es que cuando disminuye la temperatura del transformador porque quitamos carga o porque cambian las condiciones climáticas, esto es reversible o parcialmente reversible, por lo cual esa humedad que estaba en el aceite vuelve a migrar hacia la parte celulósica. Así que esa sería la buena noticia. Parcialmente reversible, digo, porque hay procesos en el papel, sobre todo, que son irreversibles, en la parte celulósica son irreversibles, y ahí está la vida del transformador, la salud del transformador. El aceite, como decíamos, puede llegar a ser reversible, la migración de humedad, y aparte tenemos la posibilidad de recircular este aceite, filtrarlo, cambiarlo, secarlo, pero no así al papel. Así que en el papel, en la parte celulósica, está la vida del transformador. Otro fenómeno que tenemos que tener en cuenta cuando vemos esta migración de humedad en función de la temperatura es que cuando hacemos una medición de tangente delta en esta condición de alta temperatura y alta humedad, somos un poco injustos con el transformador porque vamos a tener un valor un poco alto de tangente delta
que no es representativo de lo que va a pasar cuando el transformador salga de esa condición anómala de alta temperatura. Entonces, no podemos ser tan injustos de poner una clasificación mala a ese transformador si realmente al final de cuentas volvía a su estado donde la tangente delta 20 grados era quizás más aceptable. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta cuando hacemos correcciones por temperatura. Y a lo que no queremos llegar es a esto donde tenemos esta imagen tipo Halloween, donde realmente tenemos un transformador con mucha humedad y con mucha degradación de papel y con también mucha contaminación del aceite. Como decíamos, la tangente delta es un factor que me va a dar un índice del estado, de la condición del aislamiento de este transformador. Y también nuestro compromiso es decir si está bien o está mal. Es un compromiso importante porque si decimos que está bien y hay un problema, obviamente este transformador puede explotar en términos de pocos meses. Pero también podemos decir que está mal un transformador y sacarlo de servicio prematuramente es malísimo porque es tiempo, es dinero que se pierde y bueno, nuestra cabecita puede volar si hacemos un mal diagnóstico. Una gran herramienta para decir si esta tangente delta es buena o mala, según el tipo de transformador, porque quizás este transformador antiguo puede trabajar 10 años más o 100 años más con una tangente delta elevada, la forma de saberlo es mediante tendencias. Para eso, bueno, contamos con los softwares que nos permiten hacer análisis de tendencias y encontrar si hay un cambio drástico. Obviamente una tangente delta que baja pero que está elevándose constantemente es más peligrosa que un nivel de tangente delta alto que se mantiene en el tiempo. Entonces las tendencias son súper importantes en lo que es tangente delta. Así podemos, por ejemplo, ver que a mayor temperatura los valores de tangente delta aumentan y es prácticamente muy difícil que bajen a niveles muy bajos porque hay un deterioro que es irreversible. Y ahí tomamos acciones como limitar la carga o hacer próximos retesteos más seguidos, ¿no? O renovar el aceite. Eso lo podemos ver a medida que pasa el tiempo y que hacemos tendencias. Pero tenemos que tener una tendencia bien hecha. No podemos hacer una tendencia si no tenemos corrección por temperatura. Entonces, el valor de tangente delta puede ser anómalo, puede ser erróneo. Para eso, tenemos que considerar, como decíamos, si hicimos la medición un día de calor, donde el transformador estaba recién saliendo de servicio, podemos obtener un valor demasiado alto y es injusto si ese transformador después vuelve a su condición normal a 20 grados, que es donde nosotros tenemos que tener la referencia. Pero obviamente no siempre podemos tener un día fresco y el transformador fuera de servicio por un tiempo suficiente para que se enfríe. Entonces, ahí vienen las tablas de corrección de temperatura, los métodos de corrección por temperatura. Tenemos que medir la temperatura del transformador. Una forma es hacerlo con estos sistemas de puntero láser o termómetros infrarrojos. Las recomendaciones de las normas, tanto IEC como IEEE, es que entre la cumbre y la base del transformador no haya una diferencia mayor a 5 grados, o sea que haya un equilibrio térmico en ese transformador donde me permita hacer la prueba. Ojalá tengamos tiempo y la compañía eléctrica nos brinde el transformador con suficiente tiempo para que se estabilice. Lo que era la IEEE 57.12 en el 2006 nos recomendaba hacer estas correcciones con estas tablas, donde fíjese que en 20 grados el factor de corrección es 1, o sea, no hay corrección. Hacia abajo y hacia arriba sí tenemos distintos factores de corrección, donde por ejemplo a 50 grados tenemos prácticamente un factor de 2. Por lo cual la tangente delta, si nos daba por ejemplo 0,8, con el factor 0,2 se reducía a prácticamente 0,4, 0,5, o sea, no nos alarmemos si a alta temperatura tenemos un valor demasiado elevado de tangente delta, porque al final con la corrección volvía a un valor bastante aceptable. Pero sin embargo se encontró que esta curva no aplica para todos los transformadores, porque es muy distinto el nivel dependiente que tiene esa curva de tangente delta en función de la temperatura, si es distintos tipos de tecnología, distintos volúmenes de aceite, distintos tipos de aceite, distintas condiciones térmicas donde encontramos el transformador, distintas condiciones de degradación. Entonces, para cada tipo de transformador se vio que no aplican la única tabla.
De hecho, en la actualización del 2013, la propia norma de IEEE dice que no hay una única curva que sirva para todos los casos. Entonces, inclusive esa curva hasta podía introducir errores que pueden ser peligrosos, porque nos puede hacer que un transformador lo demos por bueno estando malo o viceversa. Bueno, acá nuevamente los doctores de Megger, que ya mencionamos, empiezan a investigar sobre esto hace mucho tiempo y se descubre que, claro, distintos tipos de condición de transformador tienen distinta curva de tangente delta en función de la temperatura. Y también, como teníamos mucha experiencia en lo que es espectroscopía dieléctrica, se analizó que estas curvas también se mantenían cuando hacemos barrido de frecuencia. O sea, a una misma curva de frecuencia corresponde como en espejo una curva de lo que sería tangente delta en función de la temperatura. Obviamente no es un espejo simétrico, sino que esto está relacionado con una fórmula, un algoritmo matemático, que es la fórmula de Arrhenius, que relaciona los cambios en las partículas, cómo se agitan las partículas y cómo se activan las reacciones químicas en función de la temperatura. Ustedes saben que a mayor temperatura cualquier proceso biológico se acelera, desde cómo se puede cocinar un alimento o cómo se puede podrir el vegetal. Una manzana se va a podrir mucho más rápido con más temperatura, si lo ponemos en la heladera se va a podrir mucho más despacio. Es todo por la aceleración que sufren las partículas y está relacionado también con la vibración que tienen esas partículas cuando cambia la frecuencia. A mayor frecuencia, esas partículas van a tener un movimiento más enérgico. Entonces, a raíz de esta investigación se encontró que utilizando la correlación de Arrhenius para obtener la energía de activación de esas moléculas, cómo se agitan, se puede llegar a correlacionar el barrido de frecuencia que hacemos nosotros con los equipos de Megger y así obtener una curva de calibración específica para este transformador, para esta condición de transformador, para esta condición de humedad, para esta condición de temperatura, inclusive para el día y la hora en la cual este transformador se levantó esa mañana y dijo, bueno, hoy tengo ganas de tener una curva X. Bueno, no hay problema. Yo te voy a hacer la curva de frecuencia y al instante voy a obtener la curva de calibración de temperatura en función de la tangente delta. Así es de fácil con los equipos de Megger, con esta tecnología de barrido de frecuencia. Así de fácil y así de exacto y específico. Entonces, el equipo como el Delta 4000 va a ser, obviamente necesitamos el dato de la temperatura, eso lo hacemos con las pistolitas, como hicimos antes, va a obtener un factor de tangente delta, va a hacer el barrido de frecuencia, esto lo va a hacer a una tensión mucho menor, no precisamos 10 kV para hacer el barrido de frecuencia, se hace típicamente 250 volts, va a obtener la curva de calibración de factor de potencia en función de la temperatura, y ahora sí, calibramos la temperatura con la humedad, con la tangente delta obtenida, y ahora que está ya seteada la curva, podemos ingresar el valor de temperatura de corrección, que es 20 grados, y obtener el valor de tangente delta ya corregido. Y vemos que la corrección que usamos antes por tabla nos daba que los valores realmente eran catastróficos ya para sacar ese transformador quizás o empezar a investigar con mucha preocupación, pero por corrección de lo que llamamos corrección individual de temperatura, el ITC patentado por Megger, luego tenemos estos valores que son mucho más razonables, más creíbles, y ahora sí nuestro amigo puede tener una tendencia bien útil, ¿no? bien repetible y bien confiable. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no tenemos un historial? Y acá quiero agradecer a nuestra amiga Delry Torres de Hitachi, encargada de marketing, que nos cedió esta foto de este lindo transformador nuevo de Hitachi. ¿Qué pasa cuando no tenemos historial? Porque este transformador es nuevo o quizás simplemente nunca se le hizo una prueba. Entonces, no tenemos una tendencia disponible y encontramos un valor de tangente delta X, supongamos 0,42, que es bueno, todavía está dentro de los límites, pero nos parece un poco elevado para lo que sería un transformador nuevo. Entonces empezamos a pensar si está bien, si está mal. Lo hicimos a 20 grados, corregimos a 20 grados, está bien,
pero no nos sigue convenciendo. Usamos el ITC, pero no estamos del todo seguros por qué nos da este valor y no tenemos cómo comparar, porque no tenemos historial. Bueno, ahí tenemos otra herramienta que ya la mencionamos antes, que es la prueba de barrido hasta 1 Hz. Cuando obtenemos, como dijimos antes, el valor a 1 Hz, se manifiestan mucho más las pérdidas conductivas, las pérdidas realmente debido a fenómenos resistivos. Esto se estudió y sobre todo, fíjense, cuando comparamos los valores en lo que sería la curva CHG, tenemos acá en este caso un valor muy elevado. Entonces ya sabemos en qué parte del transformador puede estar el problema. Un caso de ejemplo, hay muchos casos de estudios ya documentados, un caso de ejemplo es este que a la frecuencia nominal de 50 Hz se encontró que estaba malo y obviamente cuando se llegó a 1 Hz se elevó mucho más la tangente delta encontrando y reconfirmando el problema. O sea que en este caso la prueba 1 Hz me sirvió para reconfirmar algo que ya me decían la prueba de 50 Hz, por lo cual yo no preciso ya tanto tener una tendencia, no preciso tanto ese historial, porque ahora tengo otra herramienta de cual asirme, de cual tener, como para reconfirmar algo que estaba sospechando con la prueba de 50 Hz. Entonces, me está dando mucho más confianza a la prueba, lo puedo poner como antecedente en mis informes, porque me lo reconfirma la prueba 1 Hz, aunque yo no tenga un análisis de tendencias. Otro caso, en este caso un transformador del año 65, donde la tangente delta o factor de potencia es bueno, es bajo, y la prueba 1 Hz me dice que también es bueno. Entonces acá tengo una reconfirmación favorable de un caso que es bueno, y estoy más tranquilo porque 1 Hz también me pudo dar el mismo resultado. Y este es el otro caso donde tenemos, por ejemplo, y pasa muchas veces, ¿sí?, que a frecuencia de línea, ya sea 50 o 60 Hz, el valor es bueno, pero encontramos que a 1 Hz el valor no es bueno, y acá esto es dudoso, esto es para investigar, y es muy probable que haya un problema en esta parte del bobinado, en este caso entre el bobinado o la aislación entre high y low, o sea, entre el bobinado entre alta y baja. Roberto. Sí. Mira, justamente te interrumpo porque hay precisamente dos colegas que hacen justamente esa pregunta, ¿no? Si el equipo llega a responder bien a los 60 Hz, pero no a 1 Hz, ¿se puede definir que el equipo no está bien? El activo, ¿no? Sí. Es altamente probable que haya un problema. Y como siempre decimos, una única prueba no es concluyente, a menos que encontremos un problema súper grave y que el transformador esté realmente detonado. Pero acá lo que tenemos que hacer, lo que siempre se dice, que hay que investigar. Es una condición, la A es una condición anómala. Entonces, la recomendación es abrir los ojos, completar con más investigación. Ahí sugerimos hacer otras pruebas, como no precisamos quizás tener una tendencia si no tenemos datos previos, pero sí ahondar en la investigación con el equipo como el IDAX 300, que hace análisis de espectroscopía dieléctrica, y ahí nos va a decir si hay un problema de contaminación del aceite, si hay un problema de humedad. Podemos reforzar con pruebas de cargas parciales también para hacer un análisis más exhaustivo de la lesión, y si todas las pruebas me dan que hay un problema, evidentemente la prueba acá de 1 Hz me acaba de dar la pista para empezar esa investigación. Excelente. Te hago otra pregunta aprovechando. Y me gusta porque sí, adelante. Esa pregunta es en vivo. Perdón porque tenemos poco tiempo, pero queríamos adelantar. Sobre todo porque hay muchísimas preguntas, pero te quiero atajar precisamente en la temática, ¿no? Fíjate que tenemos un colega, Franklin, que dice, si bien la tangente delta es una variable importante, también es importante tener un historial para evaluar el deterioro del aislamiento. Se refiere a la tendencia que justo mencionaste, ¿no? Sí, pero ojo, esa tendencia tiene validez si se hizo en forma adecuada. O sea, tener un análisis de tendencia donde no hicimos corrección por temperatura, o lo hicimos corrección por temperatura con tablas antiguas y no tomamos todas las precauciones, es un análisis de tendencia que nos puede llevar a conclusiones erróneas. Entonces, lo ideal es tener análisis de tendencia y análisis de tendencia corregidos a 20 grados
con la recomendación de utilizar métodos como el ITC, que es el más adecuado para tener realmente una corrección adecuada de temperatura. Excelente, Y ya gracias. estamos en el último slide. Gracias, Julio. Y bueno, también quiero dar un saludo a el señor Torres de Paraguay, que antes de entrar a la reunión me recomendó hablar de la importancia de la capacitancia, la misión de capacitancia durante la prueba. Si ustedes se fijan acá, el valor de capacitancia es brindado por los equipos tanto como el Delta 4000, como el Trax y por otros equipos, porque es un valor importante, es un valor que nos dice cómo está físicamente ese transformador. Nos dice, por ejemplo, si hay variaciones mayor a un 2 o un 3%, nos podría estar indicando un problema grave. Realmente la capacitancia no cambia con el tiempo como cambia tanto el factor de potencia. Y si encontramos anomalías en la capacitancia, realmente puede haber deformaciones. Y eso lo expliqué al principio, lo dice la propia norma. No es un invento de Megan ni de Roberto Sartori, sino que está en las propias recomendaciones donde es útil para encontrar deformaciones en los circuitos. Porque la capacitancia es, digamos, es un fenómeno que va a ir cambiando, es un síntoma que va a ir cambiando si encontramos deformaciones, cortocircuitos, averías en general, sobre todo la parte geométrica del circuito. Bien, entonces para terminar las conclusiones y para dar paso después a algunas preguntas y a los videos, que para eso está mucha gente ansioso, si hay problemas de dilación lo vamos a detectar con el megómetro. Sigue siendo la primera herramienta, sigue siendo la primera, el primer soldado en el frente de batalla que nos va a indicar un transformador que tiene problemas, pero con la salvedad que en transformadores del tipo papel aceite o aislación líquida, no hablemos de aceite, sino hablemos de líquidos en general, no va a aplicar tanto el método de índice de polarización como sí quizá lo va a aplicar en transformadores de aislación seca sólida como transformadores en resina. Ahí sí aplica mucho lo que es el índice de polarización, la prueba de tip-up, la prueba de descarga parcial. Lo otro, transformadores sí, ahora sí, en sistemas de aislante líquido y celulosa, la tangente delta es la herramienta apropiada. Y mejor aún, como ya dijimos antes, si hacemos una tendencia, si tenemos un historial, si nos tomamos el trabajo de, ya sea en forma manual o con un software, como los que disponemos en medio, nos pueden consultar para hacer análisis de tendencia y analizar todas las flotas que tenemos de transformadores, obtener índices de salud, y así hacer un análisis mucho más inteligente y tener también una forma de sacar conclusiones, de tomar acciones en forma también inteligente. Pero mejor que eso también es que esa tendencia sea corregida mediante el método ITC, es lo más adecuado para poder corregir y ser confiables y confidentes en ese análisis de tendencias. Y más aún si lo hacemos con las pruebas a 1 Hz. Y más aún si hacemos tendencias a 1 Hz. Y más aún si hacemos corrección al 1 Hz, lo corregimos por ITC. Ahí sería lo más deseable, lo más recomendable, ya que tenemos toda la prueba de tangente delta o factor de potencia, como quieran llamar, aplicando todas las herramientas más modernas que nosotros recomendamos y que son muy simples de manejar. No nos quitan mucho tiempo, vamos a ver en los videos que es muy simple. Si van a pensar en adquirir un equipo o alquilar un equipo, piensen que estas son tecnologías muy modernas, pero también muy accesibles y muy fáciles de usar. Ahondar también en espectroscopía dieléctrica, la recomendación para ya ahora sí encontrar un análisis de causa, ya sea problemas en el papel o problemas en el aceite. Y el cielo de los probadores, de los ingenieros de diagnóstico es tener muchas herramientas, cuanto más herramientas mejor, porque como decimos, un solo ensayo no nos va a dar la verdad, pero sí ensayos complementarios, como todos los que mencionamos antes, y también basarnos no solamente en las pruebas online, sino hacer seguimientos offline, o sea, tanto online como offline podemos hacer seguimientos históricos. Eso es lo que queríamos decir el día de hoy en esta presentación. Y ahora sí dejo en manos de Daniela, si podemos ver las presentaciones, los videos tan interesantes que se han hecho tanto en Argentina como en Estados Unidos.
Sí, así es. Nada más tienen que darle unos segundos, le vamos a dar play al primer video, le tienen que dar unos segundos y les va a surgir una pantalla emergente que ustedes pueden igual ajustar. Y si es que en algún momento igual dejan de ver o de escuchar el video, por favor denle refresh a su buscador y vuelve a conectar. Así que voy a proceder a poner el primer video. Listo. Estos videos no tienen este audio, entonces ahorita lo que van a estar haciendo es ver el video completo. No sé si es que, Julio, ibas a narrarnos un poco No tienen audio, cómo el Daniela, video. pero creo que Julio podría relatar, Julio Jiménez, y Sí, claro que sí, ustedes me escuchan. Sí, Ok, bueno, ahí estoy yo en la fábrica de transformadores de Foama, que sí, está sí. ubicada en Buenos Aires, Argentina, y vamos ahí a probar un transformador de 250 kVA. Tiene 13,2 kV en el primario, 400 voltios en el secundario, y ahí conectamos pues el equipo Trax alimentando desde el lado del devanado de alta tensión y vamos a leer por el devanado secundario, que es el que aparece, que yo estoy señalando de color rojo. Si tuvieras un terciario, el equipo viene con un cable con terminal azul. Y también se menciona pues tomar en cuenta los dispositivos de seguridad que tiene los propios equipos de Megger, como interbloqueos manuales o interbloqueos de pedal. Y ahí estoy señalando la sencillez de cómo se conecta la unidad principal, ¿verdad? La de control con la unidad de alta tensión, en este caso 10 kV. Y fíjense que solamente apenas son dos cables, uno de comunicaciones, que es ese que tiene la lucecita azul que estamos mostrando, y uno de que va a comunicar la parte de potencia, precisamente nuevamente de la parte de control, con el booster de alta tensión, que me eleva hasta 10, incluso hasta 12 kV en los casos de que yo tenga mucha interferencia de ruido, puede elevar hasta 12 kV. Sin embargo, con 10 kV la norma me dice que puedo trabajar. Entonces, bueno, con los colegas estamos explicando precisamente cómo configurar el equipo y ahí van, pues tenemos la pantalla touchscreen del equipo, donde elegimos dentro de la gama amplia que tiene de funciones y pruebas tracks, elegimos el triángulo del delta. Ahí podemos configurar el grupo vectorial y ya le introducimos. Fíjense que el Delta puede probar todo tipo de espécimen como bushing, máquinas rotantes, transformadores de corriente, y entonces incorporamos todos los valores de placa, los datos de placa, tales como la tensión en el primario, tensión secundario, algo muy importante que debemos incorporar, que es la temperatura. Roberto ya mencionó, pero tanto la temperatura ambiente como la temperatura del aislamiento es muy importante porque justamente el aislamiento es dependiente de la temperatura y el equipo va a necesitar ese dato para hacer la corrección de temperatura bajo la patente ITC de Megger, ¿no? También seleccionamos la tensión de prueba. Fíjense algo muy interesante, que nosotros habíamos seleccionado 10 kV como tensión de prueba. Sin embargo, yo tengo 13,2 kV en el primario. Entonces el equipo me dice, mira, le estás inyectando mucha tensión a ese primario y te sugiero que hagas la prueba con 7 kV. Eso puede hacer el equipo, ¿no? Algo que también entonces aquí estamos mostrando es que el equipo, independientemente de la patente que tenemos, puede utilizar las tablas que ya son obsoletas en el caso de que el usuario así lo desee. Y también tenemos algo fantástico que es este semáforo amarillo, naranja y rojo con los valores incorporados según las normas aceptables, ¿verdad? Como bueno y nuevo en amarillo, en naranja aceptable y en rojo ya para investigar. Fíjense el tiempo, ¿no? Ahí estamos ya de una vez inyectando los 7 kV en el primario y fíjense que varía entre 47 y 54
Hz de frecuencia, en Argentina tenemos 50, pero ¿por qué? Porque es una manera de el equipo suprimir el ruido electromagnético que hay, ¿no? Dentro de la subestación. Ahí ya empezó, ya hizo una primera prueba a 7000 voltios y ahí empezó a hacer un barrido, empezando desde los 505 Hz, ¿verdad? Hasta el 1 Hz, y de tal manera que en este barrido no solo lo va a utilizar para la corrección de temperatura, sino que vamos a obtener ese valor a 1 Hz. Ustedes pueden ver en vivo, moviéndose de pantalla, ven cómo esa curva de barrido de frecuencias está sucediendo, ¿verdad? Y si se fijan también, en pantalla se puede ver un puntito. Ese puntito significa que está corrigiendo en la capacitancia entre alta y baja, que es donde yo tengo la mayor representatividad de mi transformador en cuanto a la presencia de material celulósico impregnado en aceite. Entonces, corrige justamente en esa capacitancia. Entonces, bueno, ahí vamos viendo que va bajando a 10 Hz y prontamente se muestra todo este tiempo narrado, y este tiempo que estamos mostrando en la grabación es un tiempo real, ¿ok? Es decir, fíjense que ahí ya bajó a 5 Hz y van a ver que en menos de 3 minutos de tiempo, sin cambiar ninguna conexión, solamente esperando esos 3 minutos que el equipo haga el barrido, usted va a tener una segunda herramienta de diagnóstico, que es la prueba a 1 Hz. En este momento se acaba de terminar la prueba y ya tenemos pues un valor tanto en 50 Hz corregido a 20 grados, que está en color verde. Esa es la ventaja de los colores del semáforo, así como si nos movemos de pantalla, ahí vamos a ver que también nos da el valor a 1 Hz, tanto en este caso, la temperatura que estaba, el aislamiento, que era 29 grados, así como corregida a 20 grados. En ambos casos nos dio en color verde y era lo esperado porque estábamos probando un equipo, un transformador nuevo de paquete. Entonces, bueno, es una experiencia que hemos querido mostrarles para que ustedes vean que con tan solo menos de 3 minutos usted tiene una segunda herramienta de mucho valor de diagnóstico. Adelante, Roberto. Roberto, Julio, sí, sí, la verdad que sí, sí. Gracias, Julio. Creo que ahora vamos a tener otro video y la presencia del ingeniero Ken Petrov desde Estados Unidos. Daniela, ¿si está disponible el otro video? Sí. Ken, do you want to test your mic? Yes, hopefully it's working now. Yes, we hear you. So I'm gonna play the next video, and then you can comment on it. And none of the videos have audio right now. Okay, understood. Okay, here we go. Yes, so in the factory we have a bushing. I'm showing how to do the connections, grounding the bushing flange to our ground there. That's also connected to the delta. Looked like the video stopped there. Okay. Sorry, Ken, yes. the video yeah. was actually was the video we have. So if you could pass to the other video now. Yes, I have a second video, which is the software. So you can comment on that as well. Okay, great. And here it goes. So once we're connected to the bushing, we then will launch PowerDB. Within PowerDB, this is where we are entering in some bushing information. This is where we have the most advanced analysis for our power frequency, power factor testing at 50 or 60 Hertz, and also where we have the 1 Hertz testing brought out as well. One thing I did want to note, looking at Roberto's presentation, we talked about Segre 962. Very important that when you are testing at 1 Hertz, you are correcting back to 20 degrees C. And I see here the conclusions that
we mentioned that pretty clearly. So here in the Ken, let me PowerDB form, yeah. Ken, let me translate. Just, sí, lo que estamos viendo acá es la prueba de un bushing. El video salió un poco cortado, la parte física, pero acá estamos viendo cómo se cargan los datos de planilla, los datos que trae ya de placa el equipo, y cómo vamos a hacer la corrección de temperatura y también la prueba 1 Hz, que es lo que recomiendan las normas. Go ahead. So in this PowerDB form, it's specifically made for bushing. So I've put in the ambient and the object temp. I'm also putting in the test voltage that I want to run the test at. After a short while, we click the test button and it will connect to the Delta 4000. And then what you will see is an intermediate screen that comes up. And this will have all of the frequencies that are required to test at power frequency. And to test at 1 Hertz, and also the frequencies that are associated with the ITC correction. So from your end, all you have to do is plug in the ambient temperature, plug in the asset temperature, put in the test voltage, click start, and the software calculates all of the different frequencies that need to be tested for you. Ok, entonces lo que hacemos es muy simple, solamente ponemos los datos de placa, la capacitancia de placa, el factor de potencia del bushing también lo ingresamos, y muy importante la temperatura. Después el equipo, le damos start, se conecta el software con el equipo y ya comienza a hacer primero lo que es la prueba a tensión, en este caso del orden de los 10 kV, para obtener valores iniciales, y a continuación va a ser un barrido a distintas frecuencias. Yeah, so comenzamos por las frecuencias. Sí, yeah, solamente comentar, just a comment. El equipo empieza por las frecuencias más altas, ¿sí? Hasta llegar hasta 1 Hz. Go ahead. Yeah, so in the screen here, we see the test that was done at the 10 kV. This bushing is in a pretty bad state because its percent is already over 1% for the power factor or dissipation factor. And we see that we have the lower frequency at about 53 Hertz. That corresponds to the 20 degrees C value. And then the 1 Hertz and then the temperature corrected 1 Hertz that will show at the end on the form here. So the 1 Hertz, this is used to confirm that this bushing is in a degraded state. Previously, you would only have the power frequency value or you would have the trending data, but now you have another way to confirm with the 1 Hertz and ITC. Okay, very interesting. Let me explain. Entonces se cargaron los datos de factor de potencia de placa, que era del orden de 0.28 creo que era, y se obtuvo un valor de nueva factor de potencia arriba de 1,11 corregido a 20 grados, que es un valor muy malo, y que Ken Petrov certifica que es un bushing que está ahí fuera de servicio, que tuvo problemas, que estaba malo, no está en buen estado. Y como no tenemos valores de tendencia, lo que sí nos sigue la prueba de 1 Hz es para reconfirmar lo que ya nos dice la prueba de 50 Hz. Estamos reconfirmando que está mal. Y fíjense que el valor de factor de potencia se fue a 20 en la prueba de 1 Hz. Así que está malo. Very bad. This equipment is in very hard conditions. So, Ken, thank for your video. Yes, perhaps we have to give a new webinar to talk specifically about bushings, to test bushing, because it's very important. I think it's one of the parts most important in the transformer and could fail. But we have the tools to diagnose the problem. So, any further comment, Ken? Yes, I agree. Specifically focusing on bushings is always good. It's a high failure cause of transformers. The main takeaway is that the 1 Hertz has made its way into the C-grade testing guide. And when we are testing down at 1 Hertz, we must temperature correct
And the only way to do that today is through ITC. Thank you. Ok, entonces sí, vamos a ver si podemos programar otro webinar para hablar específicamente de las pruebas de los bushing, donde vamos a incluir estas pruebas que son súper interesantes y necesarias. Un bushing malo que tenga problemas y que llegue a explotar, las porcelanas son muy peligrosas, pueden dañar seriamente a las personas y puede perderse todo el transformador por culpa de un bushing. Así que es muy importante y remarca Ken la importancia de hacer la prueba siguiendo la guía de Sigré, siguiendo la nueva guía de Sigré, hacerlo hasta 1 Hz y corregir por temperatura. Bueno, no sé si hay tiempo, ya estamos un poco pasado, pero si quedaban algunas preguntas para responderlas rápidamente. Así es, nada más unos pequeños anuncios. Les invitamos a que visiten nuestra página web megger.com/es/events para que puedan seguir viendo la agenda de nuestros seminarios, webinars, cosas que vamos a tener a lo largo del año, tanto presenciales como en línea. Todavía estamos trabajando en la agenda del año, pero ya pronto van a haber más updates ahí. Y también les quiero invitar a que se unan a nuestro grupo de LinkedIn. Nos encuentran como eventos con Megger Latam o también pueden escanear el QR code que tengo aquí en pantalla y les lleva directamente a unirse a nuestro grupo. En ese grupo ustedes van a poder ver de igual manera, invitaciones a webinars, invitaciones a seminarios, el contenido técnico, saber qué está pasando de primera mano en la región de Latinoamérica. Así que no se olviden unirse a nuestro grupo de LinkedIn Eventos con Megger Latam. Ahora sí, vamos a seguir a la ronda de preguntas. Nuestra primera pregunta es aquí para Roberto. Roberto, nos dicen, ¿qué tanto varía la corriente resistiva respecto a la temperatura? ¿Existe forma de corregir la medición? Bueno, sí, ya lo explicamos un poco durante el webinar. Quizá la pregunta está un poco desfasada, pero sí lo explicamos. Aumentos de temperatura, como vimos ahí en uno de los slides, nos da un incremento de prácticamente el doble en la corriente resistiva y en el factor de potencia. Entonces, existe afortunadamente forma de corregirlo y es mediante lo que se llama el ITC, que es el índice de corrección individual de temperatura, que se hace por barrido de frecuencia, y también existen las tablas que nos pueden dar un poco más de error. Si alguien quiere seguir trabajando con tablas, lo puede seguir haciendo, pero recomendamos fuertemente utilizar tecnologías más modernas o hacerlos de las dos formas para que ustedes tengan confianza total de lo que están haciendo y que están utilizando las herramientas más modernas que recomiendan hoy por hoy los especialistas en transformadores. Perfecto. Nuestra siguiente pregunta para Julio. ¿Cómo se llamaba la prueba para verificar la dependencia de voltaje y con qué instrumento se realiza? Ok, ¿me escuchan bien, Daniela? Sí. Ok, bueno, esta prueba se llama BDF por sus siglas en inglés, que es factor de dependencia del voltaje, ¿no? De la tensión. Y es una patente de Megger, la tiene incorporada esta función tanto el Delta 4000 que presentó Ken Petrov desde Valley Forge, así como el Trax donde yo mostraba en el video. Esta prueba y nuevamente no agrega tiempo a la ejecución, está ya incorporada cuando usted hace la prueba de tangente delta, simplemente como tanto Delta 4000 como Trax tienen su propia potencia electrónica, ellas toman la tensión de calle, sin importar cómo venga, la transforma en potencia en DC y envía la tensión de prueba depurada, libre de armónicos, con lo cual se hace internamente un análisis de calidad de energía y tiene un algoritmo interno que va a dar un valor tal que dependiendo si ese valor sobrepasa los 0,5, el equipo le está indicando que usted tiene una dependencia de la tensión y lo invita a que haga pruebas de tip-up o voltajes de paso, ¿no? Que también lo puede hacer con
tanto Delta 4000 como con Trax. Esto es una de las patentes que tenemos en Megger de muchísimo valor. Adelante, Daniela. Gracias, Julio. Nuestra siguiente pregunta para Roberto nos dicen, ¿puedo realizar la prueba Delta con un Trax 279? Sí, en principio sí, pero siempre y cuando ese Trax, que es, para los que no lo tienen, les cuento, es la unidad principal, el cerebro del equipo, pero para hacer la prueba de tangente delta requiere del accesorio el TDX120, que es la fuente de alta tensión de 12 kV. No era nuestra intención hablar específicamente de nuestros equipos, pero bueno, bienvenida a las consultas y sí, el equipo lo puede hacer, asegúrese que tenga ese accesorio. Adelante, Daniela. Gracias, Roberto. Vamos con la siguiente pregunta para Julio. Nos dicen, buenos días, tengo como resultado un factor de potencia negativo o muy bajo. ¿A qué le podría atribuir estos resultados? Ok, bueno, es muy buena y muy interesante y yo diría que una pregunta recurrente sobre el tema del factor de disipación negativo. Ya de entrada, no existe un factor de potencia negativo, más allá que en su equipo aparezca, físicamente es irreal, ¿no? Porque entonces no tendríamos pérdidas, sino estaríamos generando, ¿no? Esa es la razón por la cual no existe un factor de potencia o de disipación negativo. Por lo menos en un transformador de potencia, ¿verdad? Normalmente, cuando a usted le parezca un factor de potencia negativo, es atribuible no al transformador, sino o al equipo de medición o a factores externos como mala conexión, o a lo mejor usted tiene si está viendo un activo que tiene mucha contaminación superficial, eso le va a generar corrientes de fugas superficiales que se le pueden incorporar a la medición, con lo cual le estaría sumando, ¿no? Siempre, de nuevo, es atribuible a un error en la adquisición de datos. No es atribuible a un valor de pérdidas dentro del transformador de potencia porque no es real, no existe un factor de potencia negativo, pero es muy bueno la pregunta y yo los invito a que pidan a sus distribuidores de cada país. Hay un boletín de Megger que se llama Prueba del Factor de Potencia y ahí también hay varios casos de cuando se presentan factores de potencia negativos, las causas, ¿no? Puede ser en CHL, puede ser en CHG, producto de una mala puesta a tierra, etcétera. Así que yo los invito a que utilicen esa herramienta de literatura que tenemos en Megger, que se llaman boletines. Adelante, Daniela. Gracias, Julio. Vamos a proceder con un par de preguntas más, nada más por tiempo. Nuestra siguiente pregunta para Roberto. ¿Pueden indicar cuáles pruebas adicionales se pueden realizar con el Trax a otro tipo de activos como descargas parciales de máquinas rotativas utilizando el Trax como fuente? ¿Qué accesorios se requieren? Bueno, realmente se puede utilizar la fuente de Trax, es una fuente pura, libre de descargas parciales. Así que básicamente el equipo de Trax sería la fuente, el componente que inyecta la señal de alterna, de alta tensión, para hacer la prueba. Todo lo demás, más que accesorios, son equipos. O sea, se requiere un equipo que, pues, un equipo como el DCM Compact, DCM System, son equipos de ensayo de descargas parciales para poder medir, y también se utilizan preamplificadores, filtros y otros accesorios. Así que se necesita realmente un equipo completo de descargas parciales, con la salvedad, ya digo, que el Trax va a oficiar de fuente libre de descargas parciales, que es imprescindible para hacer la prueba. Adelante, Daniel. Sí. Julio, ¿cuáles son los valores típicos de medida de capacitancia y factor de potencia de bushings, principalmente en la borna C2? Ok, gracias. ¿Me escucha allí? Sí. Sí. Ok, perfecto. Fíjense que
muy interesante pregunta. Y bushing, hemos hablado mucho de bushing, hay muchas preguntas de bushing, tal como lo comentaron con Ken Petrov, de hacer un webinar especializado sobre bushing y no es por casualidad que se pregunte tanto de bushing, porque precisamente es uno de los accesorios que son más susceptibles a daños, ¿verdad? E incluso ya hoy en día las normas, hay normas específicas para que se hagan pruebas. Por ejemplo, hace poco en el 2022, 2023 salió la C5712-200, que es hacer pruebas de espectroscopía en el dominio de la frecuencia o como dicen FDS, ¿verdad? En los bushing y los transformadores. ¿Por qué? Porque los estudios han demostrado que, o las estadísticas, que el bushing aproximadamente un 30-31% de probabilidades de falla sobre el transformador. Y lo que es más grave es que por no hacer mantenimiento de bushing, usted puede comprometer el valor total del transformador, hablando de dinero, ¿no? Entonces es muy importante probar bushing. Y respecto a la pregunta específica sobre el C2, curiosamente, bueno, ni IEEE ni SIGRE dan valores de C2 en cuanto a la prueba. Un valor típico puede ser aproximadamente 1500 picofaradios, ¿verdad? Pero lo que sí me dice las normas es respecto a C1. A C2 ninguna de las dos, ni IEEE ni SIGRE. Pero por ejemplo, IEEE a C1 sí me dice que si varía el valor de esa capacitancia en más del 5% respecto a valores de placa o de referencia, entonces debe investigarse, ¿verdad? Debe hacerse pruebas incluso más frecuentes. También habla sobre el valor de la tangente delta, si aumenta entre 1.5 a 2 veces el valor de referencia, entonces usted debe aumentar las frecuencias de ensayo o reemplazar el bushing directamente, si usted no quiere comprometer el transformador en su totalidad, porque el problema es cuando el bushing explota hacia adentro, ¿no? Ya de por sí es un peligro cuando explota hacia afuera porque son esquirlas, ¿no? Es potencialmente peligroso. Da valor de 0,5% la IEEE, pero para los bushing nuevos, ¿eh? Y la SIGRE me habla de valores, si discrepan los valores de la capacitancia en más del 10%, entonces ahí sí la invitación es a una necesidad de recambio en ese bushing. Pero bueno, respondiendo directamente a la pregunta, en C2 no hay ninguno de los dos, ni la IEEE ni SIGRE nos aporta valores respecto a las pruebas. Adelante, Daniela. Gracias, Julio. Y nuestra última, perdón, nuestra última pregunta aquí para Roberto. CHL referido a alta, la capacitancia debe dar igual cuando hacemos las pruebas referencias a CL, ¿cierto? Sí, teóricamente sí, debería ser así, y de hecho es una de las formas de probar que hicimos bien las pruebas, que conectamos bien, así que deberían dar iguales, excepto, mis amigos, excepto, si ustedes se acuerdan lo que yo dije en una de las filminas, hay una dependencia de voltaje, que es algo que también comentó Julio, o sea, como yo voy a cambiar el lado de inyección de tensión, tengo que muchas veces bajar o subir el nivel de tensión si estoy en un bobinado, por ejemplo, chico de un transformador de distribución donde yo no puedo inyectar ya 10 kV, tengo que bajar a 5 kV, entonces voy a estar probando con otro nivel de voltaje. Si cambio el nivel de voltaje, geométricamente, físicamente debería ser la misma tangente delta, excepto que haya problemas de descargas parciales u otro tipo de problemas que se incrementen cuando cambio el voltaje. Entonces, si veo diferencias, hay dos motivos. O hice algo mal con las conexiones, o algo mal con el equipo, o algo mal yo con las pruebas, o hay presencia de factor de dependencia o de descarga parcial. Pero si no hay esos problemas, debería dar igual.
Perfecto. El día de hoy llegamos hasta aquí. Nos llegaron igual muchísimas preguntas más durante la sesión de preguntas también y durante todo el webinar, así que ya les estaremos hablando posiblemente de Vamos a, un panel vamos a para responderlas. responderlas. Sí, exactamente. Eh, Entonces, bueno, de mi parte, yo me despido. Muchísimas gracias a nuestra audiencia por acompañarnos, por darse el tiempo de estar aquí presentes en este primer webinar de Meger. No se olviden de seguirnos en nuestro grupo de LinkedIn y muchísimas gracias también a nuestros panelistas. Ken, thank you for being in this webinar and being such a help. Julio, también a ti, muchísimas gracias por participar y sobre todo a nuestro disertante Roberto por preparar todo el material para este webinar. And Ken, if you could open your camera and say bye-bye. Yes, gracias a todos. Perfecto, su español. Y sí, estén atentos que vamos a tener más eventos online y también presenciales en nuestra querida Latinoamérica, con más visitas a nuestros países, ¿sí? Así que apostar por la seguridad de las personas y por la seguridad y la salud de nuestros equipos, nuestros activos eléctricos. Excelente, muchísimas gracias. Feliz inicio de año, aquí ya estamos casi finales de enero. Año muy próspero y muchos éxitos. Que tengan un bonito fin de semana, un feliz resto de su día. Voy a proceder a cerrar la sesión. Hasta luego.